Una de las cosas que me ha gustado, he estado explorando más este trabajo de la Sociedad Bíblica Trinitaria, y en Lamentaciones hay una de las cosas que más me gustan. El libro en Lamentaciones está titulado Las Lamentaciones de Jeremías. Hoy la mayoría de proyectos de traducción bíblica no se atreven a poner que es de Jeremías. Incluso ponen en duda su autoría, no aparece su nombre, de hecho la Biblia no dice que él lo escribió. Pero bueno, si supieran ustedes todas las teorías que lanzan de quién escribió Jeremías, de quién escribió Lamentaciones, y me gusta que ese trabajo está respetando ese conocimiento que vino de generación en generación, de que Jeremías era el autor de estas endechas. El capítulo 4 de Lamentaciones, recuerden que es el cuarto poema. No estaremos muchos domingos en el capítulo 4. Así que lo vamos a leer todo, hermanos. Y algunas diferencias tal vez con mi lectura, pero es el mismo texto. Solo es tal vez pequeñas diferencias. Dice así: ¿cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo ha cambiado el oro fino? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta, dan de mamar a sus cachorros. Las hijas de mi pueblo, la hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se lo repartiera. Los que comían delicadezas fueron asolados en las calles. Los que se criaron en carmesí abrazaron los estercoleros. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento sin que manos se movieran contra ella. Sus nazareos fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Su cuerpo era más rojizo que los rubíes, su talle como el zafiro. Más oscura que la negrura es la forma de ellos. No los reconocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos. Está seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Porque estos murieron poco a poco, extenuados por la falta de los frutos del campo. Las manos de las mujeres compasivas cosieron a sus hijos. Les fueron por comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió fuego en Sión que consumió sus fundamentos. Nunca creyeron los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por los pecados de sus profetas, por las iniquidades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Deambularon como ciegos por las calles, fueron contaminados con la sangre, de modo que no pudieran tocar sus vestiduras. Apartaos, inmundo, les gritaban. Apartaos, apartaos, no toquéis, cuando huyeron y deambularon. Dijeron de ellos entre las naciones: nunca más morarán aquí. La faz de Jehová los apartó, no los mirará más.
No respetaron la faz de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos tras nuestro vano socorro. En nuestra esperanza esperamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviéramos por nuestras plazas. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque vino nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscada. El aliento de nuestras narices, el ungido de Jehová, fue preso en sus hoyos, de quien había dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti pasará el cáliz, te embriagarás y te desnudarás. Se ha cumplido el castigo de tu iniquidad, oh hija de Sión. Nunca más te llevará cautiva, visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirás tus pecados. Bendita la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Siempre es penetrante a nuestro ser, profunda, Señor. Y siempre en nosotros hay un deseo de entenderla y de comprenderla. Por lo que dependemos de tu Santo Espíritu para esa labor, Señor. Nos entregamos, nos depositamos en tus manos poderosas de amor. Para que con la guianza de tu Santo Espíritu guíes a tu iglesia por tu palabra. Para santificarnos, para unirnos. Oh Señor, para que haya en medio de nosotros convicción de pecado, tristeza de arrepentimiento y fe en ti. Oh Padre, gracias por tu palabra. Concédeme, Señor, exponerla con humildad, con fidelidad y con profundo amor a los que oyen. Gracias porque has hecho que ese amor crezca. Padre, también provéeme humildad para predicar tu palabra. Oh Señor, y quita de esta iglesia, de mí y de los que oyen, todo orgullo, para que tu palabra no tenga estorbo. Oh Señor, santifícanos en tu bendita palabra. Haz que la amemos, que la comamos, que la leamos, que meditemos en ella, que la memoricemos y que la proclamemos. En el nombre de Jesús. Amén. La decadencia a causa del pecado. Pasa mucho mientras uno tiene un estudio, por lo menos secuencial, en algún libro, que ve que los argumentos se repiten, las ideas vuelven a aparecer, las verdades que el libro empezó a darnos en los primeros poemas vuelven a salir de nuevo. Entonces, ¿será que habrá que darle menos importancia? Porque ya lo vimos en los capítulos anteriores. Si fuese así, Dios no hubiese inspirado su palabra de tal manera que estas cosas se repitieran. El pueblo necesita seguir escuchando estas verdades de las consecuencias del pecado, de lo nefasto del pecado, de lo destructivo del pecado. Y si la palabra de Dios lo dice una y otra vez, entonces nosotros, y en este caso su servidor, lo vamos a enseñar una y otra vez. Aunque esas ideas o las palabras lleguen a ser las mismas, Dios quiere que su pueblo lo vuelva a escuchar. Este pueblo de Reino de Judá y Jerusalén
sufrió, hermanos. Este momento era de mucho sufrimiento. Y en este último acróstico, porque el capítulo 5 ya no es un acróstico, lo deja muy en claro. Y de alguna manera en los primeros versículos habla de ese contraste de los tiempos anteriores y el momento actual, dándonos a entender la decadencia, lo miserable que llegaron a verse o a sentirse o a estar como nación por la consecuencia del pecado. El mismo pasaje nos da a entender que en medio de su pecado, en medio de apartarse de Dios, ellos nunca se imaginaron que esto iba a suceder. A la vez nos muestra diferentes grupos sociales o socioeconómicos y dice que esto afectó a todos. Finalmente, como en el capítulo anterior, ya no para Babilonia, sino para los edomitas, los descendientes de Esaú, que se estaban gozando de la caída de Jerusalén, que estaban celebrando y que estaban solicitando a Babilonia y Babilonia se los estaba otorgando como una estrategia. Bueno, vamos a poner ahora aquí a los que estos más detestan contra quienes han estado peleando siempre para que tomen este lugar y habiten ahí. Entonces finalmente les dice: ay, ustedes de Edom, también les vendrá su día. Él se está lamentando. Jeremías no guarda nada, hermanos, en ninguno de estos poemas. Él no quiere aparentar nada, él quiere mostrar su lamento. Y vean cómo inicia este poema, cómo se ha oscurecido o ennegrecido, creo que dice la versión que tienen ustedes, el oro, cómo ha cambiado el oro fino. El oro siempre y desde milenariamente lo vemos, ha sido un metal precioso. ¿Qué haría usted si sabe que tiene una parcela que está donde hay una mina de oro? Se va a poner triste, ¿verdad? El oro es un preciado, hermano, y ha sido preciado desde todo el tiempo. Y aquí usa el ejemplo del oro ennegrecido. Posiblemente usted tenga alguna joya, algo en su casa de oro, y es algo preciado y el oro brilla, pero dice que se ha ennegrecido. Aquí lo que está diciendo es que ese pueblo valioso, escogido, hermoso, donde la gracia y la misericordia de Dios y la manifestación de su nombre ha brillado por cientos de años, a pesar de los pecados de este pueblo, lo floreciente que Dios les permitió ser, ya no es notorio. No se ve ese brillo en el pueblo. Pasó de ser oro brillante a algo ennegrecido, oscuro, donde no brillaba el Señor. Dice: las piedras del santuario, es decir, todas las piedras preciosas, están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados como el oro y estimados más que el oro puro. Y hermanos, las vasijas de barro son bonitas, pero no vamos a comparar una vasija de barro con un par de joyas de oro. Entonces dice que era más preciado que el oro puro, como son tenidos por vasos de barro. Esto era muy típico en aquella cultura para guardar cosas, bebidas, y todavía cuando los
arqueólogos o historiadores todavía se encuentran vasijas de barro para guardar. Lo que está haciendo es un contraste y está diciendo de esta nación grande, sobre todo en el tiempo de David y Salomón, ahora está decaída. Eso es lo que está diciendo y lo está expresando de una manera artística. Ahora dice, aún los chacales, ese es un canino pequeño que habita en los desiertos, un tipo zorro pequeñito, dan la teta, o sea, amamantan a sus crías. La hija del pueblo, la hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Las avestruces, ya lo vamos a leer en Job, que nos da luces de esto, no son los mejores para cuidar a sus hijos. Ellos habían notado por mucho tiempo avestruces de desierto que ponían sus huevos y los cubrían sobre la arena y no sabían a dónde los habían puesto. Ellas mismas podían quebrar el huevo o dejar que otros los quebraran porque lo dejaban al ras de la superficie sin saber, descuidados con sus propias crías. Job 39, 13 al 17 nos da, y esto que Job es un libro súper antiguo, nos dice eso de las avestruces. Vamos a ver si lo leemos así brevemente. Job 39, 13. Hiciste las alas del avestruz que baten alegremente, las alas y las plumas de la cigüeña. Pues desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y se olvida de que los pisará el pie y que los quebrará alguna bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fueran suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque Dios lo privó de sabiduría y no le dio inteligencia al avestruz. Pero los hebreos habían notado, los habitantes de esa zona, otras cosas que hacía ya el avestruz con sus crías nacidas, con sus hijos pequeñitos. La avestruz iban a tomar agua, pero muchas veces los depredadores ahí aguardan. Y hay trampas. Los depredadores están ahí esperando para devorar. Entonces las avestruces miraban el agua y no será una trampa estas. Mandaba a sus crías adelante, hermano. Nada que ver con nosotros, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Jeremías en su lamento es que el pueblo llegó a una situación tan decadente. El pecado lo llevó a un razonamiento tan bajo, a una cosa tan oscura, a un descuido de sus propios hijos. Porque el pecado, hermanos, va trastornando el pensamiento del ser humano y de las sociedades. Mire, las sociedades de este lado del mundo están cayendo moralmente en un despeñadero sin que nadie los detenga. La moralidad le dieron espacio a lo que ahora llaman preferencia y dejaron hasta de los púlpitos de llamarlo pecado. Una desviación. Si hay alguien disléxico, por muy mal que mire la D y la B,
La D es D y la B es B. Aunque tengo un problema en su percepción de las letras, esas letras no van a dejar de ser las letras que son. Y por esa puertecita entró el pecado. Hoy, en los países, decimos desarrollados o de mayor riqueza, a los niños, hermanos, les están mutilando sus órganos de masculinidad o de feminidad. Se los están mutilando. Literalmente, hermano. Se los están quitando. Hermanos, la decadencia, aún en esas culturas, mientras dejemos que el pecado entre sin darnos cuenta, hermano, empieza a trastornar a la sociedad y a llevarlo a una decadencia espiritual. Eso había pasado con Jerusalén. Empezaron a dar espacio, a hacer alianzas, a juntarse con pueblos paganos. Ay, dejemos que tengan ellos su altar también. Y que le brinden adoración a su Dios. Dios es un Dios celoso y eso no le gustó. Y el pecado empezó, hermanos, que hasta hicieron culto a Moloc, sacrificando a sus propios hijos. Yo sé que ustedes, ninguno de ustedes, algún día va a dar un hijo para un sacrificio. Pero hay gente que lo ha hecho, hermano. Yo sé que ustedes no van a matar a sus hijos, pero en este mundo hay padres que han matado a sus hijos. Yo sé que ustedes no van a matar a sus padres, pero en este mundo, cuando han dejado que el pecado avance, hay hijos que han matado a sus padres. El pecado, hermano, lleva a la persona y a la comunidad y a la sociedad a un estado decadente. Tal vez no de golpe, pero lo va llevando y lo va llevando y lo va llevando. Y eso había pasado con ellos. Y en su castigo temporal en esta tierra, todo esto fue notorio, y Jeremías, quien había advertido a Dios, advertido al pueblo acerca del juicio de Dios, aquí lo está reflejando. Vean lo que dice el versículo 4. La lengua del niño de pecho, o sea, de los bebés de Jerusalén y de Judá, se pegó al paladar de la sed. Lean esta escena que nos está diciendo el poeta, el escritor. Los pequeños pidieron pan y no hubo quien se lo repartiera. Imagínense a un niño pidiendo pan. Por hambre, no por gula. Por hambre. Si cuando piden un capricho, por capricho, se ponen difíciles de dominar. Imagínenselos pidiendo por hambre. Pero sus padres no tenían nada que darle. ¿Qué pasaba, hermanos? Antes no existían esos, por lealtad, esas normas de guerra donde había un canal humanitario para que pasara la comida. No, ellos rodearon Jerusalén. Ahí no entraba ni salía nada. Porque antes de atacarlo, lo debilitan. Y una cosa de debilitar es que no entre comida, no haya cómo salir a tener comida. Entonces, cuando Babilonia, el ejército de Judá puso una pequeña oposición, pero fue como quitarle un bombón, un dulce a un niño para Babilonia. Derrotó rápidamente y pusieron trampas para los que huyeran, entre ellos el rey Sedequías huyó, hermano, pero lo alcanzaron allá y el pueblo quedó debilitado y no había comida. El pecado los había llevado hasta eso, porque todo eso les estaba pasando, como ya lo hemos visto, por su pecado.
A veces el ser humano piensa que las consecuencias de sus pecados serán una cosita menor. Entonces se tolera a sí mismo ciertas acciones, ciertas decisiones, ciertos hábitos, ciertas cosas, sin darse cuenta que el daño que se está haciendo es enorme. Que no lo percibe inicialmente porque su discernimiento también está siendo aplastado por el pecado. Y eso le estaba pasando a Jerusalén. Yo creo que ningún padre, si sabe que está haciendo algo que a futuro va a hacer padecer de hambre a sus hijos, uno no lo hace. Uno no lo hace. Pero ellos no se imaginaron de eso. Luego habla de los que tenían plata, hermano. En toda comunidad siempre habrán, así como siempre habrán pobres, hermano. Por más que no les guste a algunos, siempre habrán adinerados. Aquí quedaron todos igual. Dice, los que comían delicadeza fueron asolados en las calles. Andaban en las calles buscando qué comer. Los que se criaron en carmesí, en la burguesía, en la pompa, dice, abrazaron los estercoleros. ¿Saben de dónde viene la palabra estercolero? De estiércol. A los basureros, pues. Pero esa es la palabra que usa las Sagradas Escrituras y el escritor. Para darnos una imagen gráfica de lo que estaba pasando. Y bueno, para aquellos que les gusta la igualdad, aquí está, destruya su sociedad, llévela a la miseria y entonces los va a tener a todos por igual. Pero todo esto fue consecuencia del pecado. Y lo dice así el versículo 6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Sodoma fue un pueblo inmoral. De hecho, la palabra sodomía hasta el día de hoy nos está simbolizando una depravación sexual en proporciones inimaginables. Inimaginables. Pero Sodoma cayó fuego del cielo y ahí terminó. Esto fue peor. Porque no es que cayó fuego del cielo. El tiempo estaba pasando y ellos estaban padeciendo día tras día, hora tras hora. Hay mucha gente, hermanos, que en medio de las enfermedades, lo acaba de decir, hermano, del sufrimiento, el Señor mejor ya estuvo. Ellos estaban padeciendo y estaban padeciendo fuerte. Fue peor, o por lo menos más profundo, se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento sin que manos se movieran contra ella. Aquí estaban soportando todo lo que los caldeos traían hacia ellos. Y nos sigue ilustrando. Sus nazarenos fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Su cuerpo era más rojizo que los rubíes, su talle como el zafiro. Pero ¿qué pasó? Más oscura que la negrura es la forma de ellos. No los reconocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos. La hambruna llegó a tal dimensión en Jerusalén, que como dice el versículo 9, fueron más dichosos, dice, los que murieron a la espada que los muertos por el hambre. Porque estos murieron poco a poco, extenuados por la falta del fruto del campo. Dios, inspirando a Jeremías, nos da a entender de manera poética la situación caótica, deplorable de Jerusalén a causa del pecado.
Tuve una conversación con alguien esta semana. Me decía esta persona, no sé lo que son los problemas. En otras palabras, nunca he sabido lo que son los problemas económicos. Su familia tiene mucho dinero. Pero él me contaba cómo estaba atado y destruido en el pecado. Uno ve a la gente sonreír, hermano, pero el que está en pecado, hermano, su alma se está desbaratando. No importa por fuera cómo se vea todo. A mí me impactó mucho la forma en que este hombre me lo dijo. Gracias a Dios, Dios lo rescató. Hermanos, el pecado lleva al hombre a lo peor. De hecho, desde el Edén, el hombre quedó imposibilitado para voltear su mirada a Cristo. La voluntad quedó inclinada del lado de la inmoralidad, de la perversidad y del pecado. Aún en el Edén, en el paraíso. Aún este pueblo que había visto la mano de Dios. Ahora les voy a decir algo. Este pueblo, después de 70 años de cautiverio, volvió a Jerusalén. El templo se reconstruyó. La palabra otra vez fue leída. Él de alguna manera, Dios lo restituyó. Dieron autorización de ir a volver a poner los muros y de levantar el templo. Pero no porque ellos hayan sido buenos, sino por la palabra del Señor. Porque Dios se los había prometido. No hay otra manera, solo por la mano de Dios podemos ser rescatados de las honduras del pecado. Dice el versículo 11, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió fuego en Sión que consumió sus fundamentos. Como les decía desde un inicio, la situación de ellos fue consecuencia de su pecado. Pero Dios, hermano, en todo momento tenía sus oídos atentos por si este pueblo se humillara. Él tenía siempre su oído disponible en medio de la decadencia, de la inmoralidad y de la perdición de este pueblo para escucharlo. Si clamaba misericordia y había arrepentimiento en su corazón. Eso no ha cambiado porque Dios es inmutable. Los oídos de Dios siempre siguen dispuestos y listos para escuchar el clamor genuino de aquel que reconoce que está perdido sin Dios. Aún sufriendo las consecuencias de los peores pecados, Él puede escuchar la oración genuina de aquel que verdaderamente está arrepentido por sus faltas. ¿Cómo llegó Israel a esto? Concediendo espacios pequeños, hermano. Concediendo cositas pequeñas. Está bien, cásese con la impías. Está bien, pongan su altar. Está bien, háganle un templo. Está bien, hagan esto. Bien lo había dicho antes de Jeremías, Isaías. Yo sé que ustedes han escuchado este versículo, pero quiero que lo vean en sus Biblias. Capítulo 5 de Isaías.
Podemos leer desde el 20 hasta el 23. Hay de los que lo malo dicen bueno. Que la gente quiere dar concesiones y de amar a las cosas malas, decirle bueno. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, lo que ellos dicen, hermano, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. De los que justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. De hecho, este pueblo, al justo, al profeta de Dios, por llamarlo de alguna manera, le habían dado la espalda a Jeremías. Y eran un pueblo que llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno. Al hombre de Dios lo metieron al cieno. Al hombre de Dios le prohibieron ir. Entendemos que fue que le prohibieron ir al templo. Al hombre de Dios lo laceraron, lo latigaron, lo rechazaron. Y las consecuencias fueron tremendas. Aún nosotros, los creyentes, yo sé aquí, hermanos, que ustedes no son asesinos en serie, ni yo. Yo sé que hay cosas que no concibo que nosotros las haríamos, pero seguramente hay mucho de qué arrepentirnos. Tampoco dudo de eso. Y aún el pueblo de Dios puede vivir, debe de vivir confiado, pero también debe de estar siendo santificado. Porque esa confianza separada del carácter de Dios, de la doctrina de la palabra de Dios, trae confusión. Ellos dijeron, Dios prometió que la descendencia de David reinaría para siempre. Esta es la ciudad donde se levanta el templo. Él nos dio su promesa eterna. ¿Falta Dios a sus promesas? No falta, ¿verdad? No, hermano. Pero ellos habían entendido mal esto. Por eso nunca se imaginaron que serían derrotados de la manera en que fueron derrotados. Nunca se imaginaron que entrarían al templo y harían lo que estos hicieron en el templo. Ahí lo dice, versículo 12, 4:12, nunca creyeron los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca se imaginaron. Pero Dios no ha quebrantado su promesa. De hecho, el Nuevo Testamento abre explicando que Jesús es descendiente de David. Mateo 1, así abre el Nuevo Testamento. La promesa de Dios de que del Mesías se levantaría de la descendencia de David está cumplida en Cristo Jesús. Y posiblemente la gente, aún los que conocen el Evangelio, cuando escuchan de la gracia y de lo inmenso de esta maravillosa gracia perdonadora, eterna, quieren arroparse en eso para dar concesiones al mundo. Es un error, hermanos. Es una afrenta directa al sacrificio de Cristo. Tenemos que ser santificados por el Señor y no permitir que estas cosas pasen. Si es que el versículo 13 luego dice por qué pasó todo esto. Es por los pecados de sus profetas y por las iniquidades de sus sacerdotes.
No que los pecados del resto del pueblo no fueran tomados en cuenta. No está diciendo eso la Biblia. En cuanto a la gravedad del pecado, el pecado era grave para todos. Pero en cuanto al grado de responsabilidad, en cuanto a Dios, la responsabilidad mayor era de sus líderes, sobre todo de sus líderes espirituales. El trabajo que Dios le da al liderazgo espiritual es enorme. Y no nos podemos negar a hablar del pecado y negarnos a nuestra responsabilidad. Porque entonces el día de mañana dirán, no trató el pecado como se debía de tratar. Pasa, hermanos. Ojalá que no pase en Berea. Que Dios nos dé la sabiduría siempre para amarles, pero para también disciplinarles cuando sea necesario. Por los pecados de sus profetas. Amados hermanos, los vieron como leprosos. Apártense, decía. El trato que está narrando el versículo 15, o 14 y 15 es el trato que se le daba a los leprosos. Porque el pecado, además de que es progresivo, el daño, aunque es silencioso muchas veces. Porque ustedes dirán, y bueno, pero ¿por qué hay gente próspera, que se ve bien, que tienen todo? Yo no los miro decadentes. Sus almas lo están, hermano. Sus almas lo están. Hay muchas historias de los más millonarios, famosos, poderosos del mundo, matándose a sí mismos por la decadencia de su alma. Muchos no llegan a ese estado, pero eso pasa, hermano. El poder los enferma. Se creen absolutos. No sé si vieron lo que pasó en Panamá esta semana. Como que sin nada, sabiendo que lo estaban viendo, un hombre pierde el control y mata a uno. Yo no estoy ni a favor, no sé, no me he enterado mucho de la protesta, ni quiero opinar de eso. Pero lo que les quiero decir es el estado decadente del hombre. El estado decadente del hombre. Mire, la gente está protestando. Yo no me voy a meter al lío con ustedes. Pero está protestando por muchas cosas en el mundo. Por la muerte de niños. Pero son los mismos que quieren que aprobemos en nuestros países la muerte de esos niños que no han nacido. Son los mismos, hermanos. Porque el estado del hombre en el pecado, el razonamiento queda distorsionado. No van a entender las razones bíblicas. Están perdidos. Y nosotros somos responsables de enseñarle a nuestras siguientes generaciones el temor de Jehová. Porque de generación a generación concede, da esas concesiones. Para la siguiente generación eso no es una concesión, eso es algo normal. Entonces da otras. Y la siguiente generación que viene, pues ya lo que esta vio como una concesión, esta como una concesión, ya ellos lo ven como algo normal. Y da otra, y todos son concesiones al pecado. Y llegan a llevar a la sociedad en algún momento a un estado deprimente. Y el pecado tiene consecuencias. Siempre las ha tenido y siempre las tendrá. Aunque las peores son las consecuencias eternas. Amados hermanos, no podemos ocultar, y la Biblia no lo hace, que el pecado es lo peor que le puede pasar al ser humano. No es el cáncer. No es la muerte de nuestros hijos, ni de nuestros padres, ni de nuestro cónyuge. Lo peor que les puede pasar es vivir en pecado.
y dejar que la vida siga como si nada ha pasado. Es necesario que haya arrepentimiento, y más de los que nos decimos llamar cristianos. ¿Quién dice que los cristianos no se deben arrepentir? ¿Quién dice que no lo deben de hacer? Claro que los impíos lo deben de hacer. Claro, sin arrepentimiento y fe concedida por Dios en la regeneración, no hay salvación. Pero ¿quién dice? ¿Quién dice que los cristianos no nos debemos de arrepentir por muchas cosas? Por no progresar en nuestro proceso de santificación, o por todas las concesiones que hemos dado. La decadencia del alma y de la vida física, en algunos casos, por el pecado, es terrible, hermanos. No le den concesiones al pecado. Vivamos abrazados a la cruz. Hay un pasaje ahí para cerrar, que está ahí, hermanos. Tal vez uno lo quiere ignorar, pasarlo a la ligera. Pero estas mujeres, hermanos, el versículo 10, tal vez a ustedes lo notaron, medio me lo salté. Las manos de las mujeres compasivas, que se habían conocido compasivas, cosieron a sus hijos. La gente podrá pensar que esto es puro verso, pero también hay registros de lo que estaba pasando. Dice que los hijos les fueron por comida. En ese momento, los hijos les fueron por comida. La conciencia de las propias madres por el nivel de pecado había llegado a un estado tan decadente que sus hijos los servían por comida. Parece mentira, ¿verdad? No, no es posible, pastor. Es como que hubiéramos dicho hace tal vez unos 100 años atrás, hay una clínica donde usted puede decidir si tiene a su hijo o no lo tiene. Si no quiere, vaya ahí, se lo saca. Pero hoy ustedes eso no lo escuchan decadente, porque nuestra generación anterior lo concedió. Pero sigue siendo perverso. Llegaron a un estado tal, hermano, que sirvieron a sus hijos como alimento. Sí, yo sé que parece mentira, pero está en la Biblia, hermano. No cedan con el pecado, van a hacer cosas que nunca se imaginaron que podían hacer y no van a ser conscientes de ello. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El único que sacrificó a su hijo y no fue pecaminoso. El único que mató a su hijo, pero esto no fue un pecado, fue Dios. Y lo puso en la cruz para que nosotros tuviéramos vida en Él. Para que nuestra condición decadente en el pecado cambiara por la sangre de Cristo. Para que nuestro pensamiento y nuestra conciencia terrible pasara a ser una conciencia saturada de la santidad de Dios. Busquemos a Cristo y depositemos nuestra confianza en Él. Hermanos, no cedamos al pecado. Reafirme su vida en Cristo. Vuelva a sus mejores tiempos en el Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. A veces nos alienta, a veces nos quebranta, a veces nos redarguye, a veces nos exhorta. Pero sea que sea, Padre, tú la usas para tu gloria, siempre nos santifica. Oh Dios, no nos dejes ser una generación de cristianos que dé concesiones
al pecado. No importa lo que digan de nosotros, Señor. No importa cómo nos toque vivir. Ayúdanos a serte fiel, Padre Santo. A imitar en ese aspecto a Jeremías. Oh Dios, y mueve tu mano justa hacia todos aquellos que promueven el pecado en nuestra sociedad. Oh Señor, muéstrales. El día ha llegado que tú eres el Dios Todopoderoso y que aborreces el pecado. Como iglesia, ayúdanos a proclamarle al mundo el Evangelio de Jesucristo y lo deplorable de su estado, lo decadente de su estado pecaminoso sin Él. Úsanos para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Hermano Danilo, solo pase.